Buenas noches, familia de pueblos y leyendas. Hoy les tenemos una recopilación de historias de aquellos que, si escuchan algo extraño, su deber es averiguar de qué se trata. Les tenemos experiencias sobrenaturales ocurridas a policías. Llegó el momento de dejar un rato aquello que estén haciendo para escuchar las historias aterradoras. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Hola Hugo, mi nombre es María. Para ser honesta, yo era escéptica, hasta que en una ocasión me tocó escuchar a La Llorona. Pero hoy les escribo para contarles otro evento. Mi papá me contó que en una ocasión a mi abuelo, que trabajaba en la policía montada de la Ciudad de México hace muchos años, lo espantaron en el Zócalo. Iba patrullando con su caballo y un compañero pasada la medianoche. Para quien conoce el Zócalo, sabe que hay zonas que están medio feas de día. Ahora imaginen de noche. Bueno, en una zona con varios callejones, escucharon cómo varias botellas de vidrio se estrellaban. Fueron a ver, pensando que estaban robando. Cuando llegaron a la calle de donde vino el ruido, se dieron cuenta de un par de cosas. No había cristales visibles en la poca luz que daba la luna, y la callejuela estaba groseramente oscura. Pero el abuelo contaba que no era una oscuridad normal, que algo no estaba bien. Al momento de querer entrar a ver, los caballos se negaron, se agitaban y se fueron echando para atrás hasta que mejor los mismos caballos tomaron otra ruta. No vio nada, pero dijo que jamás había visto hacia su caballo, y eso lo puso algo nervioso. Esto pasó justo en la calle en donde trabajo actualmente. En una mañana del 2004, en la ciudad de Monterrey, los regiomontanos nos levantamos con una espeluznante noticia, misma que se había viralizado en los periódicos y en la televisión. Un policía había sido atacado por una bruja durante la madrugada. En el municipio de Guadalupe, pasando las 3 de la mañana, mientras un policía patrullaba en una de las colonias colindantes al Cerro de la Silla. De pronto cayó algo negro y grande de uno de los árboles, pero para su sorpresa, aquello misterioso no alcanzó a tocar el piso. Comenzó a levitar lentamente, y ante las luces largas del coche, dejó ver su monstruosa figura, parecida a la de una bruja. Era una mujer envuelta en una capucha negra, cuyos ojos eran completamente negros y sin párpados, como los de un demonio. Ella estaba deslumbrada por las luces, tratando de cubrirse el rostro con sus manos, las cuales parecían más una garra. Hasta que de pronto, ese ser decidió atacar. Se dirigió hacia el auto, tratando de destrozar el vidrio con rasguños, con la finalidad de alcanzar al uniformado. Él presionó la reversa para escapar, pero por los nervios chocó. Por el golpe se desmayó, no sin antes ver por última vez los ojos de la bruja que lo alcanzaban. Ante el llamado de auxilio, sus compañeros acudieron a los pocos minutos, pero solo encontraron el auto chocado y a su compañero inconsciente. Después de que este hombre dio su testimonio, se le realizaron diversas pruebas, tanto físicas como psicológicas. No presentó síntoma alguno de haber estado drogado o alcoholizado. Además de que se encontraron pruebas de que el coche había sido rasguñado y golpeado con algún objeto punzocortante como cuchillos, lo cual corresponde con la descripción de las garras de la bruja. Días después hubo más testimonios de vecinos. Mencionan que esa noche se había visto una sombra que se posaba sobre los tejados en la oscuridad. Alrededor de este cerro, símbolo de la ciudad, se han reportado el avistamiento no solo de brujas, sino de figuras humanoides, demonios y el hombre pájaro, además de ovnis que vuelan entre los picos de la montaña. ¿Qué tal, pueblos y leyendas? Amo sus historias. Estoy seguro de que este proyecto llegará muy lejos, así que espero que Hugo nos siga prestando su voz para las madrugadas de video. Yo siempre los escucho, pero esta vez la historia que escribiré
sí me dio miedo. Mi padre era policía auxiliar de la Ciudad de México y dice que mucho tiempo estuvo al cuidado de un teatro, no recuerdo cuál. Total, mandaban a cuidar a ese teatro como a 5 o 6 policías. Era muy, muy grande. Entonces, cuando la noche caía, dice mi papá que todos preferían reunirse antes que rondar el teatro, ya que comenzaban a suceder muchas cosas. Contaba que en toda la noche no dormían, se ponían a comer o a escuchar el radio, ya que en la noche se escuchaban sonidos aterradores. Eran gritos o sollozos de todas partes del teatro. Los que ya tenían mucho tiempo cuidando decían que los ignoraran, que no fueran, que no se acercaran, porque llegaban hasta aventarles objetos. Mi papá decía que había muchos gritos. Siempre eran de mujeres llorando o risas de niños pequeños. Dice que un día que le tocó guardia y había solamente elementos nuevos junto con él, hubo un grito de un niño. Se escuchó mucho, muy constante. Entonces se dividieron y fueron a buscarlo. Mientras se comunicaban, dice mi papá que iba rezando porque no se le apareciera nada, pero que uno de sus compañeros efectivamente encontró al niño. Lo vio en una butaca. Ellos comenzaron a decir que tal vez fue un niño en situación de calle. El compañero iba hablando que suponía que sí era, porque olía muy mal en esa área. Dice mi papá que ya todos iban hacia abajo cuando escucharon el grito de su compañero. Él les dijo que cuando estaba hablando con el niño, diciéndole que no podía estar ahí, el niño se levantó. Pero al niño no se le podían ver las piernas debajo de las rodillas. Mi padre, después de este evento, duró muy poco en ese teatro, ya que se rotaba mucho al personal. Hace aproximadamente 15 años, una hermana de mi mamá era encargada y administradora de unos departamentos aquí en Monterrey. Y en uno de los departamentos secuestraron a creo que 2 personas. Obviamente nadie tenía conocimiento de que ahí tenían personas privadas de su libertad. Resulta que una noche los vecinos escucharon ruidos en el departamento. Y no sé si se quejaron con mi tía o cómo fue que pasó. Pero resulta que fueron a abrir el depa y estaba todo lleno de sangre. Las paredes, cobijas, piso, el baño, todo. Mi tía hace el debido reporte a las autoridades. Vienen, checan la escena del crimen y la fiscalía deja una unidad de policía vigilando día y noche por si regresan los delincuentes. Total, una noche uno de los policías que estaba en guardia vio salir a un niño de los departamentos hacia el pasillo de la salida y lo siguió. Él le iba preguntando al niño en dónde estaba su mamá, porque estaba a esas horas de la madrugada afuera de su casa, pero el niño no le respondía. Solo seguía caminando como sin conciencia a su depa. Total que el policía va caminando atrás de él acompañándolo, y él cuenta que de repente el niño se esfumó en el aire. Él les platicó a sus compañeros y llegó a oídos de mis primos y de todos nosotros. Le creímos, porque ese niño ya se había visto muchas veces penando por todos los departamentos. De hecho, el pequeño estaba vestido con ropa de otra época, y no era la primera persona que lo veía. Incluso había un video del niño subiendo y bajando una de las escaleras en la parte de atrás. Yo sí vi el video, y la verdad, te daban escalofríos de ver al niño, de ver a ese niño fantasma, envuelto en humo. Hola, mi papá fue policía por el año 2004 aproximadamente, y esta historia me la acaba de contar, porque hace poco pasamos por el lugar donde pasó todo, entonces lo recordó. Dice que en ese año andaban en una zona muy conocida de Quintas en Juárez, Nuevo León. La colonia se llama Jardines de la Silla. Ahí mataron a una mujer en una cantina a pedradas. No sabe el por qué, pero probablemente por temas de no querer irse con algún viejo.
Total, como a 2 terrenos había un monte baldío, y ahí la tiraron. Que luego de todo un día de buscarla, la encontraron, y él y su compañero fueron testigos de ese hecho. Pasó el tiempo, y él y su compañero andaban dando la vuelta en esa zona. En eso, a una cuadra de donde la habían encontrado, vieron a una mujer desnuda, solo tapándose sus partes íntimas, muy vulnerable y golpeada de la cara, tanto que no se le reconocía. Dice que se acercaron en la patrulla y le preguntaron qué andaba haciendo así, y ella solo les decía: «¡Ayúdenme!». Ellos se asustaron porque se acordaron de lo que había pasado y la ignoraron. Avanzaron unos 50 metros. Les dio remordimiento de que capaz y se alucinaron, y de verdad es alguien que sí necesita ayuda. Se regresaron de inmediato y ya no estaba. Bajaron a buscarla, pero jamás la volvieron a ver. Mi papá me contó que eso los dejó muy impactados, que nunca lo hablaron con nadie, hasta después de meses en una borrachera. Varios no les creían, hasta que les dijo cómo era la mujer y el color de la única prenda que llevaba puesta. Y uno de los otros policías que estaban ahí lo confirmó, ya que él sí había visto a la mujer cuando la encontraron. Otra anécdota es que hace como aproximadamente un año me pasó en una parte de Tamaulipas, allá por el sur. Yo iba manejando porque andaba de patrullaje y me paré en un lugar para agarrar señal en el celular. Íbamos mi compa y yo. Mi compañero en eso se adelantó porque iba a llamar a su esposa. En eso yo igual me iba a salir de la patrulla. Me estaba acomodando el chaleco cuando sentí que alguien se subió del lado del copiloto y cerró la puerta muy fuerte. Creí que era mi compañero, pero no, hombre. Era un señor bien arreglado. Traía un sombrero, venía muy formal. En eso me preguntó: ¿me podría llevar a un baile aquí a la vuelta en un rancho oficial? En eso, apenas le iba a contestar cuando mi compañero tocó muy fuerte la ventana de mi lado. Yo bajé el cristal y él me gritó asustado: «¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Por qué le echaste seguro a mi puerta?». Me saqué de rollo porque el hombre ya no estaba, y en ningún momento le puse seguro a esa puerta, mucho menos la cerré. Lo más turbio es que a unos 2 metros atrás estaba una Santa Muerte en su vitrina. Mi compañero me dijo que cuando estaba hablando con su esposa, ella se molestó con él, porque según ella, se escuchaba una mujer junto a él, siendo que mi compañero estaba literalmente en la nada, solo. Esa Santa Muerte me dio mala espina, y no solo eso, el tramo igual. Quién sabe si fue nuestra imaginación. Después de eso, nosotros solo pudimos ignorar lo ocurrido. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Por hoy los dejamos descansar. Simplemente una recomendación: no salgan a las calles de noche, porque se pueden encontrar a algún espíritu vagando. Mientras tanto, revisen debajo de la cama, apaguen la luz y no olviden cerrar la puerta.